Hebreos capítulo 12, vamos a leer los primeros 4 versículos. Y es en base a este pasaje que vamos a hacer la prédica del día de hoy. Dice la palabra de Dios así: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Señor, bendiga su santa palabra. Hermanos, en una de las herencias que nos ha dejado el pueblo griego en nosotros han sido los deportes. Fueron los griegos los que inventaron las famosas Olimpiadas. Y de hecho las Olimpiadas que se celebran ahora son una reminiscencia de aquellos juegos, obviamente mucho más extendidos. Y a todos nos gusta algún deporte. Es difícil que haya una persona en el mundo el cual no le atraiga algún tipo de deporte. Aún los talibanes juegan fútbol. Sí, es así. No dejan entrar a la mujer a ver el juego, pero ellos sí lo juegan. Bueno, el asunto es que de una manera u otra todos estamos involucrados en el deporte. Ahora vienen las Olimpiadas dentro de unas 10 semanas y cuando veamos esos juegos vamos a querer estar ahí. Uno vamos a querer estar mirando, los otros vamos a querer estar participando. Vamos a tener ese deseo, ese anhelo. Y de hecho, para un padre que un hijo llegue a ser un atleta de alto rendimiento es motivo de gran orgullo. Pero veremos en este texto que nosotros somos atletas de alto rendimiento para el Señor y que por lo tanto, así como los atletas de alto rendimiento tienen que someterse a hacer cambios en su vida, nosotros también tenemos que hacer cambios para poder servir al Señor de acuerdo a lo que Él demanda de nosotros. Entonces, en este pasaje vamos a ver que hay cosas que debemos hacer para poder llegar a ese estándar que Dios ha puesto para nosotros. Y es que para ser un atleta de Cristo, tenemos primeramente que pertenecer a Cristo. Parece obvio, pero durante toda la historia de la iglesia han habido personas que han querido ser parte del cuerpo de Cristo sin ampararse en el sacrificio de Cristo. Son esas personas que han llegado a la iglesia por una razón u otra, pero que usted lo ven que en el momento de la dificultad sencillamente abandonan. Muchas personas seguían al Señor Jesucristo, sin embargo, cuando el Señor Jesucristo empezó a confrontarlo con la palabra, sencillamente lo abandonaron. Cuando el Señor empezó a hablar de la cruz, empezó a hablar de su muerte, se fueron. Pero vemos también que al inicio de la iglesia, Juan escribe la carta, la primera carta, y se refiere a un grupo de personas que abandonaron la iglesia, porque sencillamente no pertenecían a la iglesia. Eran personas que se congregaban y que con el tiempo lo dejaron porque sencillamente no eran parte del cuerpo de Cristo. Y es que para ser parte del cuerpo de Cristo hay que entrar a través del sacrificio de este. Y es algo que el Señor ha enseñado desde el Antiguo Testamento. Si vamos a Salmo 25, en los versículos 8 y 9, nos dice: Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Entonces vemos acá que lo primero que tiene que tener una persona para poder entrar al equipo de Cristo es que tiene que ser alguien que reconozca que es pecador. Y luego vemos 2 características de esa persona, y es que debe ser humilde y debe ser manso. Y esas son características que solamente la puede poseer una persona que sea cristiana. Y es a esa persona a la cual Dios pone en la carrera. Pero volviendo aquí al versículo a Hebreos capítulo 12, nos dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos. Nos está refiriendo acá el por tanto al capítulo 11 de Hebreos, donde se nos hace un recuento de todos los grandes hombres de la fe que vivieron antes que el escritor de los Hebreos. Y nos empieza desde Abel. Nos dice que Abel fue una persona que ofreció mejor sacrificio que Caín. Conocemos de Enoc, el cual caminó con Dios. Noé, por su fe, fabricó un arca y salvó a su familia y por tanto también a la humanidad. Vemos que Abraham dejó a toda su tierra y su parentela y siguió al lugar que Dios le había llamado. Y así encontramos en ese pasaje, capítulo 11,
una serie de nombres como Sara, Isaac, José, Moisés, y menciona un grupo de personas cuyos no, o sea, no por nombre, pero que sí dieron su vida por la causa del Señor. Fueron personas que vivieron toda su vida como mirando al invisible. Dígase, personas que vivieron por fe, fueron parte del pueblo de Dios y toda su vida estuvo basada en la fe. Pero vemos que los apóstoles fueron personas también que entregaron su vida por la causa de Cristo, y seguimos avanzando en toda la historia de la iglesia y podemos llegar al día de hoy donde encontramos a muchas personas que también están entregando su vida por la iglesia. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Él nos lo presenta con la siguiente frase, que hay una gran nube de testigos, y lo que hace una remembranza de lo que la gente veía cuando iba a un estadio. Los estadios eran semicirculares, así como vemos ahora, y eso estaba lleno de personas, las cuales estaban contemplando lo que estaba pasando en la arena, lo que estaba pasando en la competencia. Y aquí nos está hablando de que estas personas son testigos para nosotros, pero también son personas que son referentes para nosotros de cómo se debe vivir una vida por fe. Entonces nosotros no estamos solos, nunca hemos estado solos. El Señor siempre, desde Abel, ha tenido a personas que han sido sus siervos, que han vivido sometidos a Él, haciendo siempre su voluntad. Pero vemos que tú tienes el apoyo, un atleta de alto rendimiento tiene el apoyo de aquellos predecesores y también tiene el apoyo de aquellas personas que están en su época. Pero también un atleta de alto rendimiento, un cristiano de alto rendimiento, debe despojarse de todo peso. Un atleta no puede ir gordo a una carrera. Imagínense Eduardo corriendo a los 100 metros planos. Imposible, ¿verdad? Entonces un atleta tiene que prepararse, y una forma de la que se prepara el atleta es buscar el peso adecuado para la competencia que va a realizar. Entonces, una forma que lo hace es despojándose de todo peso, sometiéndose a un riguroso sistema para perder toda grasa, todo lo que le esté sobrando a él, inclusive aquella ropa que no sea adecuada para la competencia. Imaginemos un talibán corriendo los 100 metros con toda su ropa. Sería imposible, ¿verdad? Hoy estoy con los talibanes en la cabeza. Bueno, pues, entonces debemos despojarnos de todo peso. Y este despojarnos de todo peso incluye aquellas cosas que aún no sean pecaminosas, pueden ser un obstáculo para nuestra carrera en el Señor. Aún cosas que son buenas pueden convertirse en un obstáculo para nosotros. Yo recuerdo que para yo poder empezar a involucrarme en la escuela dominical de acá, tuve que abandonar ver la carrera de Fórmula 1 porque empezaban a las 8:30 de la mañana. Entonces tuve que hacer un sacrificio. Pero hay otras personas que tienen que hacer sacrificios mucho mayores que eso para poder seguir la voluntad de Dios. Entonces una persona tiene que estar dispuesta a despojarse de cualquier cosa que lo separe para conseguir su objetivo, que es ser una persona de alto rendimiento para el Señor. Pero también esa persona debe cuidarse porque debe también evitar contaminarse con el pecado. Eso lo encontramos en el versículo 1. Vemos acá que debe despojarse de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado tiene una característica y es que nos descalifica. Así como a un atleta lo descalifica el hacer trampa, así como a un atleta lo descalifica el tomar ciertos medicamentos, ciertas sustancias que no están autorizadas, asimismo el pecado nos desautoriza a nosotros a poder cumplir a cabalidad con la encomienda que Dios nos ha dado. Y es que el pecado también tiene una característica que vemos acá, y es que nos asedia. Y es que la palabra asediar podemos verla aquí como cuando una ciudad era sitiada y empezaba a ser atacada. Y asimismo el pecado está alrededor de nosotros y está siempre atacando a nosotros, tratando de tomar ventaja sobre nosotros. O sea, esperando el más mínimo momento de debilidad para en ese momento hacernos caer. Vemos la historia del atletismo, vemos la historia de todos los deportes prácticamente, como personas que antes teníamos en un gran pedestal, personas que fueron laureadas, que fueron exaltadas, cómo luego empiezan a aparecer todas las trampas que hacían y cómo esas personas son sencillamente retiradas, y de hecho en muchos de los casos hasta sus premios son retirados. Conocemos el caso de aquel atleta, el ciclista, que ganó 7 Tours de Francia. Sin embargo, por las cosas que él hacía, fue despojado años después
de eso. Y eso pasa también con el cristiano. El pecado nos descalifica. El pecado sencillamente nos inhabilita para hacer la obra que Dios quiere hacer para nosotros. Y eso lo vemos en la vida de la iglesia. Todos conocemos de personas que por su pecado han tenido que ser separadas del servicio. Han seguido siendo cristianos, pero sencillamente han tenido que ser separadas. ¿Por qué? Porque han dañado su testimonio. Y eso es tan importante en un atleta como también lo es para un cristiano. Y otra característica que vemos es que es una carrera larga. La carrera del cristiano es una carrera larga, así como también la preparación de un corredor de alto rendimiento para durar posiblemente 10 o 20 segundos actuando en una competencia, le toma años y años de preparación. Asimismo nosotros tenemos que tener paciencia, porque la carrera cristiana es una carrera larga y también es una carrera de obstáculos. Siempre van a haber obstáculos en nuestra vida y tenemos que tener paciencia. La palabra de hecho paciencia, upomone, literalmente es permanecer bajo, perseverar bajo adversidades. O sea, el cristiano tiene que ser una persona perseverante, saber que va a tener obstáculos. A veces vamos a la vida creyendo que va a ser unos 100 metros planos y nos encontramos con muchas barritas en el medio. Y si no tenemos un entrenamiento al estilo Félix Sánchez, lo más probable es que terminemos en el suelo. Y vamos a decir, ¿qué pasó? Nos vamos a desanimar porque pensábamos una cosa y nos salió otra. Entonces la carrera cristiana tenemos que tener presente que es larga y también que es extenuante. Y además, algo muy importante, y es que la carrera cristiana es personal. Vemos acá que nos dice, la carrera, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No es que una carrera colectiva, es una carrera individual. Aunque trabajamos en grupo y nos apoyamos unos a otros, cada uno de nosotros va a correr su propia carrera. La palabra carrera que utiliza acá en el griego es agón. Hay dos palabras que utilizan en el griego para carrera, que es agón y la otra es dromos. Dromos tiene que ver más con el sitio donde se realiza la carrera. Ahí vemos la palabra autódromo, cartódromo, hipódromo. Pero esta palabra agón es una palabra que viene del griego clásico y sale de lo que eran las diatribas, lo que eran los eventos en los cuales las personas competían, pero competían era en discusiones. Y implica más contienda, implica desafío, implica disputa. De esa misma palabra agón es donde viene la palabra protagonista, que es prota, primero, agonista, o sea, el primero que habla en la obra. Y luego viene deuteroagonista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa palabra fue tomada por los griegos y llevada al área de los deportes, al punto de que la persona que apoyaba las carreras, aquella persona que era como el patrocinador, el sponsor de la época, le llamaban agoneta. Era el que ponía los cuartos, el que le pagaba a los atletas, era el agoneta. O sea, la palabra fue movida al mundo de los deportes. Y debemos tener claro entonces que esa carrera, que es una disputa, que es una contienda, es algo de lo cual yo soy responsable de mi carrera. Y por lo tanto, debo mantenerme enfocado en mi carrera, no enfocado en la carrera del hermano, que puede ser de más barreras que la mía, o puede ser un poquito más larga que la mía, o un poquito más corta que la mía, sino que debo mantenerme enfocado en mi carrera, porque yo voy a responder por mi carrera. No es una carrera de relevo, es una carrera individual, donde tú sales y tú llegas. Así que, hermanos, tengamos en cuenta esto, que tenemos que despojarnos de todo peso, que debemos mantenernos limpios de pecado, que debemos correr con paciencia y que esa carrera es nuestra total y absoluta responsabilidad. Ahora bien, ya sabemos las cosas que tenemos que tener, pero ¿cómo correr la carrera? ¿Cómo ahora vamos a correr la carrera? Y aquí en el versículo 2 encontramos la forma en que debemos correr. Debemos correr la carrera puesto los ojos en Jesús, el cual es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, la carrera la vamos a correr, no mirando al hermano, sino con nuestros ojos puestos en Jesús. Y aquí vemos las razones que nos da
para lo cual debemos poner nuestros ojos en Jesús. Jesús es el autor y consumador de la fe. Fue a través de Jesucristo que nosotros fuimos llamados a ser parte de la carrera. Nosotros éramos como esos muchachos que estaban por ahí en la calle y sencillamente alguien lo llamó y lo entrenó y lo puso en la carrera. Pero a diferencia de esos muchachos, donde el que lo llama generalmente mira algún talento en él, quizás lo ve corriendo y ve que va muy rápido, quizás le ve mucha estatura y cree que podría llegar a ser basquetbolista. En el caso nuestro, Cristo no vio nada en nosotros por lo cual llamarnos, solamente su amor y su gracia. Entonces, tengamos en cuenta esto. Estamos en esto porque Cristo ha sido el que nos ha llamado. Él ha sido el que ha puesto la fe en nosotros. Cuando vimos ahorita el grupo de personas, los cuales vivieron por fe, esas personas recibieron la fe de Dios. Pero en el caso de Jesucristo, Él es el creador de la fe. Y por lo tanto, esa es una razón por la cual podemos correr puestos los ojos en Él. Además, Él fue el que sufrió la cruz. No fuimos nosotros, ni fue ninguna otra persona. Fue Él aquel, el que por el gozo que estaba puesto delante de Él, sufrió la cruz. Y ese gozo incluye dos cosas. Primero, el gozo de hacer la voluntad del Padre, que el Padre había determinado que Él tenía que padecer, como lo vemos en Isaías 53, y también por el gozo de lo que Él estaba consiguiendo a través de ese sacrificio, que era salvarnos a nosotros. Entonces vemos a Jesucristo acá, que es el que nos puso la fe, aquel que dio la vida por nosotros, y por lo tanto podemos correr con los ojos puestos en Él. Entonces vemos también algo que Jesucristo hizo, que también le hace merecedor de nosotros seguirle a Él y correr la carrera con los ojos puestos en Él. Y fue que Él menospreció el oprobio. Hermanos, la muerte en la cruz era una muerte que los romanos no se la aplicaban a su gente. De hecho, en Deuteronomio se establece en 21:23 que maldito aquel que muera en un madero, o sea, maldito aquel que muera crucificado. Y el Gálatas también nos vuelve y nos reitera esa maldición que estaba para aquella persona que era muerta en la cruz. Sin embargo, Jesucristo no se preocupa por él, va a la cruz, da su vida por nosotros, se hace maldición por nosotros, a los fines de que nosotros seamos bendecidos. Entonces, con esa característica, con esas razones, podemos seguir a Jesucristo. Pero vemos otra razón en ese mismo versículo 2, y es que nos dice que Él está sentado en el trono de Dios. Aquí nos dice que Él está sentado a la diestra del trono de Dios. O sea, Jesucristo ahora mismo está reinando con poder. Por lo tanto, el que nos puso nosotros en esta carrera, el que nos llevó a nosotros a ser atletas, el que nos está capacitando, es el mismo que hoy está velando por nosotros allá en los cielos. Es aquel que ha mandado su Espíritu a nosotros para que nosotros podamos correr. Y además es aquel que está animándonos día a día a nosotros para que podamos correr la carrera. Entonces, con todas estas cosas por delante, podemos seguir a Cristo sin temor de que si Él está a la mano derecha de Dios, nosotros vamos a llegar a la meta, porque Él también llegó a la meta. Pero al correr la carrera, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque hay algo que puede afectar al cristiano, y es el desánimo. ¿Y cómo podemos combatir el desánimo? Así como un atleta hay que trabajarle también la parte física, también se le trabaja la parte emocional. Así mismo también el cristiano puede perder el ánimo, y pueden ser muchas razones. Puede ser porque se desenfoca, puede ser porque tiene altas expectativas de lo que él espera que sea el cristianismo, puede ser porque el paquete que se le vendió cuando se le predicó el evangelio no fueron medias verdades y no le dijeron que podía padecer. Entonces todas esas cosas pueden llevar al desánimo. Y vamos a ver en Hebreos en el versículo 3 cómo podemos vencer el desánimo. Nos dice aquí: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces ustedes podrán notar que todo termina en Cristo. Y es que la carta de los Hebreos lo que busca es mostrar que Cristo tiene la preeminencia en todo. Y aun cuando estamos desanimados, a quien tenemos que mirar
no es al hermano, no es las grandes obras de Sansón. Tenemos que mirar sencillamente a Cristo. Debemos considerar a Cristo en su humillación. Vemos como aquel que, miren cómo menciona la palabra contradicción de pecadores. Y es que el justo a pagar por los injustos, pecadores juzgando al justo. O sea, hay una contradicción en todo esto, y es para mostrarnos a nosotros que nosotros, aunque hemos sido sacados y colocados en el equipo del Señor, aún así nosotros nos vamos a encontrar con cosas que parecerían contradictorias a los ojos humanos, pero son cosas que el Señor permite para prepararnos a nosotros. Por eso debemos mirar a Cristo, mirar que Él padeció todas esas cosas, pero al final vemos cómo Él triunfó. Entonces debemos mirar a Cristo en su humillación, pero debemos mirar también el ministerio de Cristo, cómo Él sufrió oposición, y fue desde un principio. Cuando Jesucristo empieza a hacer sus obras, vemos que ya en Lucas 4, cuando Él llega a su pueblo Nazaret, a la gente que le conocía, la gente queda maravillado por las cosas que Él dice. Pero inmediatamente Él empieza a atribuirse textos del Antiguo Testamento para sí. Ya querían matarlo. Entonces vemos que desde un principio Cristo recibió oposición. Entonces si Cristo recibió oposición, nosotros vamos a recibir oposición. Y Jesucristo se encargó de instruirnos en esas cosas. Por eso tenemos que estudiar las Escrituras con una mente abierta a que el Señor nos forme. Porque Cristo nos los dijo a nosotros. En Juan 17:14 nos dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesucristo está diciendo acá: ustedes no son del mundo y van a sufrir las cosas que yo he sufrido, porque yo no soy del mundo. Y en Juan 16:33, antes de eso yo le había dicho: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, Cristo nos va instruyendo a nosotros de que esas cosas nos van a pasar. Por eso la fuente del desánimo es cuando nos desenfocamos de Cristo. Y la fuente de ánimo es mirar la obra de Cristo. Y para ese sacrificio, para esa carrera, para ese servicio, ya como siervos, ya como atletas, que es la palabra que estoy más utilizando en el día de hoy, debemos estar dispuestos a resistir sin importar el precio. Es lo que vemos en el versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea, nosotros tenemos que estar preparados para resistir hasta el final. Aquí hacía una analogía con lo que era la pelea de boxeo, que no era con guante, era a mano pelada y todo el mundo terminaba siempre lleno de sangre. Entonces, aquí había una analogía deportiva también. Y así mismo nosotros sabemos que vamos a tener una batalla, que va a haber sangre en esa batalla. Quizás no veamos la sangre física como la conocemos, pero va a haber sufrimiento, va a haber dolor. Y eso es parte de la vida del cristiano. Pero aquellos que resisten son aquellos los que logran la victoria. Así en el mundo deportivo, aquellas personas que están dispuestos a jugar, a luchar con dolor, a levantarse cuando caen, son aquellas personas que llegan a ser atletas de alto rendimiento. El cristiano tiene que estar preparado para enfrentarse a todas esas cosas. El cristiano tiene que estar preparado para saber que en este mundo no es que está su corona, que podremos tener tiempo de paz, pero que en realidad es cuando el Señor nos tome, cuando nosotros vamos a ver el gozo cumplido. Es ahí donde vamos a disfrutar de todas las promesas que el Señor nos ha provisto. Como hemos visto, somos atletas de Cristo y tenemos una carrera por delante para la cual debemos prepararnos. Cristo es quien nos compró a pesar de que no teníamos mérito y por lo tanto debemos rendirnos a Él. Que nuestro testimonio al final de nuestra vida sea como el del apóstol Pablo cuando se despedía de los efesios en Hechos 20 para partir a Jerusalén, que fue la última vez que los vio. Miren las palabras de Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, Pablo no estimó todas las cosas que él pasó, él lo hizo todo con gozo. Y si vemos la historia de Pablo, vemos que estuvo
todo tipo de sufrimiento, fue azotado, tuvo naufragio, los amigos lo dejaron, o sea, pasó hambre, pasó todas las necesidades, fue hasta mordido por una serpiente. Sin embargo, Pablo se mantuvo siempre con gozo, porque él tenía su mente clara en la vista, en lo que Dios había puesto para él. Al final, hermanos, si hay una frase que queremos tener todo en nuestra cabeza, es la que Pablo expresó en 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú has puesto una carrera ante nosotros, Señor, para la cual tú nos has capacitado, Padre, y para la cual tú nos estás alentando, Señor, a través de tu Hijo y a través de tu Santo Espíritu. Permite, oh Dios, que lo hagamos, Señor, con la frente en alto, Padre. No mirando al hermano, Señor, sino mirando a tu Hijo, Padre, el cual consumó todo, Señor, el cual nos compró, el cual nos redimió y el cual está sentado a tu diestra, Padre. Bendícenos, Señor, y que seamos de bendición para otros, Padre, que seamos animadores de otros que también están en la lucha, Señor, de mantener la fe, Señor, de fortalecer su fe. Bendícenos, oh Dios, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.